Los periodistas. Estamos con ustedes nuevamente aquí con el politólogo Manuel Antonio Díaz Cid, agradeciendo de antemano las facilidades a la Dirección de Relaciones Públicas de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. La UPAEP nos permite estar aquí en esta aula diseñada para las conferencias de prensa y el acercamiento con los medios de comunicación. Manuel, muchas gracias. Pues cambios, en todas partes hay cambios. Hasta el cambio de la moneda, el cambio de la cotización del peso con el dólar, los cambios en Estados Unidos con las campañas, el ascenso de Trump, ya le dedicarás algún día tiempo a las elecciones en Estados Unidos, que creo que claro, es interesantísima. El caso de China. El caso de China, el caso de Guatemala, muy reciente, la caída del presidente, la renuncia de la y el encarcelamiento. El caso de Brasil, que ya lo pasaste la semana anterior, hiciste algún comentario breve, pero la presencia ahora de los nuevos presidentes de los partidos, ya la designación de los líderes de las bancadas, la reconformación de los grupos al interior de cada uno de los partidos, la propuesta que hizo Basabe recientemente dentro de su campaña para ser presidente del PRD, de una nueva constitución, un asunto similar al que viene proponiendo López Obrador y alguna corriente política y de intelectuales desde hace un buen rato en México. Todo esto me lleva a preguntar si realmente hay cambios, si los partidos están experimentando cambios, si están cambiando realmente o se están acomodando a la realidad, Manuel. Sobre todo cuando los ciudadanos los desprecian y la desaparición de dos de ellos ahora con los últimos resultados electorales, ¿no? Así es. Bueno, yo creo que este tema último que tú estás mencionando es una nota muy clara de lo que está pasando en el marco de la política a nivel nacional y a nivel internacional. Los grupitos que se organizaban como partidos y pensaban que podían ir escalando elección tras elección puestos en la Cámara de Diputados, pues resulta que cuando menos dos de ellos resultaron insuficientes y uno que había venido comprando las propuestas de la línea más radical y extremista, pues es de los que quedan descalificados. Elemento importante, no sé si tú coincides conmigo, en esta disputa de las izquierdas que estamos viendo, porque contrariamente a lo que en otros tiempos ocurría, el lenguaje de tipo radical y violento no es el que parece convencer a la sociedad. De la misma manera que la sociedad está más que desencantada y más que motivada en contra del liberalismo capitalista, el neoliberalismo capitalista, pues también está la sociedad sumamente descontenta con estas actitudes ultrarradicales que en los escenarios que se viven en el mundo hoy pues parecen cada vez tener menos respuesta. Como que el discurso muy agresivo ya no levanta pasión de los seguidores, sino incluso los aleja, ¿no? Los aleja, la gente, la sociedad, que yo creo que es uno de los primeros puntos que vamos a analizar. La sociedad ha estado también cambiando. La sociedad ha venido abandonando la postura de mero criticismo y cuando menos en algunos sectores, y lo estamos viendo con los candidatos ciudadanos, la comunidad ha comenzado a buscar sus propias alternativas. Y esto sin duda nos habla de una sociedad que va a ir en forma creciente reclamando la transparencia de los recursos. Mira, el gran problema a nivel mundial de la política se llama corrupción, a nivel mundial. Lo estamos viendo en el caso de Guatemala, lo estamos viendo en el caso de Brasil, lo estamos viendo en el caso de España, lo estamos viendo
en el caso de Grecia. En todos lados los puntos que llevan a la sociedad al choque, a la fricción con los gobernantes, es el tema de la corrupción. Y frente a la corrupción, la sociedad no quiere impunidad. Este es uno de los puntos que a mí me parece que la opinión pública está rescatando. No a la impunidad. De forma incipiente en el reclamo de los papás de estos muchachos de Ayotzinapa, hay una manifestación en este sentido. Queremos saber qué pasó y queremos saber quién fue, porque la sociedad no se puede quedar ni con la ignorancia ni con la impunidad que se genera cuando los actos criminales no pueden ser resueltos. Me parece que este va a ser un punto de presión y de exigencia de la sociedad que sin duda va a cambiar muchas de las actitudes de los partidos. En los partidos, Jesús Manuel, tuviste la feroz pelea que se dio al interior del Partido Acción Nacional. El Partido Acción Nacional tuvo allá adentro un terremoto político provocado por las alianzas, acercamientos, acuerdos, desacuerdos entre las facciones que estaban en búsqueda de la presidencia del partido, y cuando todo el mundo decía ganó Madero, resulta que a Madero le dijeron con permiso, y en este momento hay una nueva dirección que cuando menos tiene en la cabeza a una persona, un hombre muy joven, que está planteando y está requiriendo con bastante firmeza la transparencia en el manejo de los recursos económicos, a sabiendas de que uno de los puntos más débiles que tiene el Partido Acción Nacional, no sé si tú estarás de acuerdo conmigo, es el de los moches, el de estos funcionarios que han metido mano en donde no. Sí, los famosos diputables y todo esto, los casineros. ¿No sientes un poco como incongruente la posición de Ricardo Anaya? Me imagino que hablas de él, ¿no? Del joven. Su campaña en contra de pues Corral, una gente combativa, una gente que además tiene una pluma muy, muy ágil y muy venenosa, cuando lo pretende, lo hace, y acusó directamente a Anaya y a los del consorcio, les calificó de corruptos, incluido el gobernador de Puebla y algunos otros personajes de la política panista nacional. Pero la defensa de Ricardo es: voy a combatir la corrupción. Y a mí me parece incongruente ahí el asunto de que haya llegado a ser presidente con corrupción. O sea, gracias a la corrupción, gracias al financiamiento de los políticos que le metieron dinero a un proyecto semipresidencial o presidencial, es que gana Ricardo Anaya, y ahora dice: ahora voy a lavarme las manos y voy a combatir a la corrupción, cuando él llegó ahí gracias a la maniobra de la corrupción. Las credenciales falsas fueron denunciadas terriblemente por los medios de comunicación, la maquinita que tiene para hacer credenciales, y que se ve que la pusieron a trabajar día y noche, ¿no? Claro. Para poder producir todo el número de credenciales. O sea, como que ¿qué tanto creerle a un personaje como Ricardo Anaya, que está actuando de buena fe o que realmente quiere terminar con la corrupción? Tiene que dar el ejemplo, y ciertamente en la designación ahora de la gran comisión, creo que se llama, ¿verdad?, al órgano máximo de los panistas, regresa Margarita Zavala, y muchos panistas dijeron: ah, caray, sí va en serio entonces el tema. O sea, le da su lugar a uno de los factores de poder político al interior del PAN que más fuerza tiene, Margarita Zavala. No digo Calderón, Margarita Zavala, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde creer?
que realmente sí van a combatir a la corrupción. No te digo de Manlio porque le saldría sangre de la boca en el momento que pronunciara esa palabra, ¿no? Combatir la corrupción, le va a salir sangre y por supuesto va a ser el ridículo en el tema. Del PRD pues todavía no sabemos, pero a juzgar por los chuchos y lo que hemos visto de los últimos años, pues tampoco se puede meter ahí Claro. la mano en el fuego por ellos, ¿no? Mira, yo creo que si nos vamos a la historia, más o menos un capítulo conocido por la sociedad, pues es el tema de cómo llega Hitler al poder. Hitler llega apoyado por uno de los grupos que él más descalificaba, que era el grupo de los llamados varones, que eran los hombres de los recursos económicos. De la industria metalmecánica alemana. Exactamente, eran los que controlaban los grandes negocios en Alemania. En cuanto llega al poder, se voltea y contrariamente a lo que muchos autores durante mucho tiempo estuvieron manejando, en el sentido de que había habido una especie de gran complicidad entre empresarios y Adolfo Hitler, uno de los últimos temas que está provocando polémica en Alemania es la aparición de un libro que se titula así, Los empresarios y Hitler, en donde yo tengo el libro y el argumento es: nosotros fuimos el escalón que Hitler subió para llegar al poder y luego, como si fuéramos una escalera de servicio, nos dio una patada y nos hizo totalmente de lado. O sea, el ejercicio del pragmatismo, el funcionalismo, el fin justifica los medios, es el ejemplo. Es el ejemplo. Y parece ser que es un ejemplo exitoso. Hasta el momento exitoso. Y a mí me parece que esto, si Anaya realmente logra los acuerdos que está pensando realizar, va a reposicionar al partido. Se nota que estás haciéndolo, o sea, sus declaraciones y las primeras decisiones a mí me han hecho repensar lo que yo tenía como calificación de él. Sí, el hombre, a pesar de que tiene cara de muy jovencito, sí, por lo menos está actuando con bastante aplomo frente a un escenario que es un escenario difícil. Muy complicado. Es un escenario complicado. Es muy complicado porque tiene el 2018 enfrente, ¿no? Claro. Van a tener una justa de tipo electoral importantísima y trascendente en un espacio de tiempo muy corto. Y con un deterioro de la figura presidencial. Exacto, en su máxima expresión. Y con toda una serie de realidades en el escenario político que se reflejan en los procesos electorales, porque pues la sociedad, insisto, está muy apuntada en la línea de reclamar el fin de la impunidad dentro de los partidos políticos. Por otro lado, las encuestas que han estado circulando no posicionan a los partidos en un lugar mejor. No, está totalmente el deterioro hay un deterioro de confianza monumental. Terrible. Están hasta abajo. Por debajo de los policías. Por debajo de la policía, que ya es decir. Que es mucho, sí. Que ya es decir, ¿no? Y esto yo creo que está pesando en el entorno en el que se están moviendo los partidos, porque si revisamos el discurso que el día martes estaban presentando los representantes de los partidos en la Cámara de Diputados, comenzando por Cloutier y terminando por el Partido Revolucionario Institucional, hay una constante en todos los partidos que no se da en el PRI, que es el señalamiento de que la sociedad está reclamándole a los políticos el rumbo que ha tomado el país en los últimos años. Que la sociedad le está reclamando a los partidos las aplicaciones de la reforma económica en el área de los impuestos como algo que
lejos de haber beneficiado, se ha vuelto una carga terrible para el grupo económico que se encuentra empantanado precisamente por estas circunstancias. La sociedad reclama en el orden de la seguridad que haya una respuesta de la autoridad. Y esto, Jesús Manuel, cuando el mismo día en el que se está produciendo este pronunciamiento en la Cámara, en el estado de Morelos se produce una sacapela monumental que irrumpe en la sala del Congreso local y se arma ahí una situación peligrosa. Yo creo que bastante desagradable y peligrosa, que pone de manifiesto que los ánimos de la sociedad, particularmente en algunas regiones del país, está a punto de ebullición. Ya lo decía el año pasado en el informe en la Ibero, ¿cómo se llama? Fernando Fernández Fons, decía que el país estaba a punto de un estallido. O sea, hay un gran reguero de pólvora en muchas partes y cualquier incendio, cualquier chispa puede levantar una explosión, ¿no? Sí, mira, el hecho de que hayan asesinado en Michoacán a uno de los líderes de estos grupos de las guardias, de los autodefensas. De las autodefensas, me parece todo un mensaje. Es un mensaje, claro. Todo un mensaje, pues se está dando en vísperas de la presentación del texto y en el momento en el que se va a declarar inaugurado el periodo de sesiones. Sí, o sea, no es un hecho fortuito de la inseguridad que pudiera vivir la comunidad en ese momento, sino hay planeación, hay deliberación sobre cuándo, cómo, quién, dónde, ¿no? Así lo cual es. Involucra ya una estrategia para plantearse frente al poder político en un momento en el que es clave para la figura presidencial. Así es, y todo esto va a mermar la credibilidad, sobre todo cuando en el sistema político que en este momento está manejando el Partido Revolucionario Institucional, el argumento es que estadísticamente hablando las cosas vienen a ponerse bajo control y que hay, digamos, una expectativa más optimista para enfrentar los problemas del crimen y de la violencia, y mientras la sociedad está viendo en el sentido práctico, pues algo así como una desmentida pública que se hace a estas observaciones. Sí, los hechos que vemos, que vivimos, que padecemos, el asalto hace una semana a 2 señoras que sacaron sus ahorros de toda la vida, 1,000,000 y pico de pesos de un banco, y las asaltan a la salida, te habla de un contubernio entre los cajeros, entre la vigilancia del banco, los asaltantes y la policía, ¿no? O sea, eso lo estamos viviendo diario. Eso no lo vemos reflejado en los mensajes de los partidos políticos. Así es. Y bueno, has hablado del PAN, pero es que los otros están peor. Los otros andan perdidos en su laberinto. En su laberinto. Sí, el asunto del PRD es un tema que a mí me parece que es de capital importancia, porque la izquierda, que durante algún tiempo había venido cultivando esa imagen de un grupo que es capaz de asimilarse a los cambios que se están dando en el marco internacional, que es capaz de tener propuestas alternativas viables, que es capaz de sentarse en una mesa a discutir. Bueno, en este momento se ve amenazado por un discurso como el que pronunció el representante del PRD en la Cámara el martes, en el que compite Morena con el PRD a ver cuál dice el discurso más extremista. Y esto... Y la actitud que guarda Zambrano no es en congruencia con ese discurso. Así es,
Tan Ahí es hay- así que su último llamado va en otro sentido, en otro ¿no? sentido, sí. Pero nos estamos metiendo en el tema del informe y me dijiste que íbamos a hablar primero de los partidos y en el siguiente programa del informe y Es del que mensaje. se Se entreveran, van entreverando las de cosas. tal manera, sí. Bueno, pues a mí me parece... Es la concupiscencia en el análisis político. Sí. El problema que tiene en este momento el PRD es encontrar alguien que sea capaz, como en su momento lo fue Cuauhtémoc Cárdenas, de convocar a todos, olvidar sus rencillas internas, que las traen desde hace mucho tiempo y las pueden guardar, por lo tanto, sin mayor problema, y para consolidar frente a Morena una alternativa democrática más cercana a la socialdemocracia, mientras el discurso de Morena Más radical, con un radicalismo que llama la atención. pero que es aceptado. Claro, ¿Eh? claro, porque encaja dentro de un ambiente social de reclamo en donde quienes toman en este momento este lenguaje tienen más posibilidades de comunicación. No en balde, el presidente, ahí se nos vuelve a cruzar el tema, en su mensaje hablará del populismo. Hombre, ¿sí? el mensaje tuvo dos referentes, ¿no? Hubo dos clientes espectaculares en esto, ¿no? Claro. López Obrador y el Bronco. Claro. Y aquí tienes también que en el discurso de la Cámara de Diputados, el tema de la violencia, pues es un tema que prácticamente todos los partidos recogen como reclamo de la sociedad, es decir, los partidos se dan cuenta, sienten que la comunidad está asustada, está indignada, está desconcertada frente a una autoridad que parece no encontrarle el modo a parar en seco estas manifestaciones que cada vez se van haciendo más inquietantes, porque las instituciones encargadas de frenar estos problemas parecen andar o desorientadas o desatendidas, y los resultados pues no han sido los adecuados. En los ajustes que hace el presidente antes de el día del informe, esos ajustes que comienzan con la designación de Manlio Fabio como presidente del PRI, tal vez el cambio más importante. Claro, que es por sí mismo todo un acontecimiento, porque el hombre que durante los últimos 2 años al menos ha venido manteniendo una actitud de autocrítica muy interesante y ha venido haciendo propuestas en el sentido de acercarnos más al modelo parlamentario, aceptar que el presidencialismo se ha agotado y buscar otras formas en la representación que no creen la colisión del presidente contra los partidos. Todo esto nos habla de un personaje que tiene un liderazgo al interior de este partido, que no es en alianza original con el presidente, pero que inicia esta alianza en París. Manlio no fue en la comitiva. No, lo mandaron llamar. Lo mandaron llamar. Después de la fuga del Chapo. Y de ahí hasta su nominación, la toma de posición de Manlio Fabio es la de alguien que sabe que tiene en las manos un instrumento de poder importante, poderoso, y que cuenta además con su identificación con el poder. Y Manlio Fabio está surgiendo como la gran figura fuera del gabinete que está acaparando las luces y está normando con sus declaraciones la vida interna de su partido, al que le hacía falta un liderazgo de este tipo, ¿no? Y no es casualidad, Jesús Manuel,
que en la entrevista que le hacen inmediatamente después de su toma de posesión, Manlio Fabio dice que tenemos que desconfiar de los populismos caudillistas que amenazan en el escenario político. El asunto lleva mensaje y me parece que el presidente dirá exactamente lo mismo. Sí, ya es una línea, se ve que es un acuerdo. El enemigo común se llama Andrés Manuel. Andrés Manuel. Y entonces hay que estar sumados, ¿no? Porque sí nos puede ganar. Ah, claro. Y luego pues tienes la nominación que está todavía pendiente en el PRD. Con Agustín Basabe, Con que parece Agustín ser que Basabe. es el que lleva la probabilidad mayor, ¿no? Así es. ¿Cómo sientes que los colosistas se recompongan, aunque ya no sean el PRI, pero se recompongan en otros partidos, pero finalmente en la escena política, Manuel? Mira, yo creo que esto está ocurriendo de forma muy discreta, pero ¿Los ves en todas partes? No en todas partes, pero los veo muy activos. Bueno, menos con Peña Nieto. Claro. Bueno, salvo Mario, que sería el más beneficiado de claro, ese asunto. Claro. Y por otro lado, dentro del sector empresarial, Jesús Manuel, es un punto que no debemos ignorar. El colosismo tenía una gran aceptación. Yo todavía tengo por ahí una carta que me mandó Alejandro Gursa en una cena que iba a haber en su casa, invitándome a la cena, en donde iba a estar Luis Donaldo Colosio. Iba a ser en la semana siguiente al asesinato. Entonces, y ahí tengo la lista, tú revisas y están las figuras más importantes y más de mayor capacidad de decisión del sector empresarial. Entonces, el colosismo es una entidad política que tiene raíces, no está en extinción. Exactamente, raíces fuertes en el partido, pero tiene raíces fuertes en la sociedad civil. Y eso es uno de los... O sea, Basabe podría darle el acercamiento a la sociedad civil que el PRD no ha tenido. Que el PRD no ha tenido, y con el discurso ultrarradical que está tomando Andrés Manuel, la apertura de una nueva expectativa que puede ser de izquierda, pero una izquierda moderada y sensata, puede darle a Agustín Basabe un entendimiento con los sectores empresariales con los que siempre se ha llevado, porque yo compartí en más de una ocasión tribuna en el Coparmex con Basabe, y la relación es un hombre que hasta lo puedes identificar como centrado. Sí, ¿no? Es un agente filosófico. Además, exacto, es una gente bastante más profunda. Fama de persona decente, ¿no? Así es. Sí. Entonces, todo esto te crea el marco en el que se va a desarrollar la presencia de las nuevas ideas para armar la política, o sea, en el mensaje del presidente. El caso del que hay que estar más pendiente por la trascendencia que tiene es quién vaya a ser presidente del PRD. Del PRD, claro. Eso puede inclinar la balanza, marcar una diferencia entre las posturas que están teniendo Manlio, Ricardo Anaya y López Obrador. Así es. A mí me parece que sin que se llegue necesariamente a una alianza formal, pero se puede llegar a un cierto entendimiento entre los diferentes grupos políticos de frenar a quien desde ahora comienza su campaña triunfalista, que es Andrés Manuel. Y el Bronco. Claro. Ese es el tema del siguiente programa. Yo creo que... ¿Te parece? No, claro. Porque es que se te va a llevar mucho tiempo. Bueno, no mucho tiempo, pero hay mucha información que aportes en el tema. La relación directa del informe, el protocolo en sí de la entrega del documento, el informe, no informe, pero la explicación a los notables, el mensaje el de los notables y a quién está dirigido ese mensaje político. Bueno, muchas gracias, muy interesante. Pues
Gracias a la Dirección de Relaciones Públicas, al arquitecto José María Argüelles, que ya me dijo que no quiere que diga su nombre, pero pues yo lo digo porque la verdad es que se porta bien aquí con nosotros en el espacio. Charlie, también muchas gracias por tu colaboración aquí con la cámara y el audio. Nos vemos dentro de un par de días con el siguiente tema, que será, les adelanto, el informe, el protocolo del acto del informe y a quién estuvo dirigido el mensaje. Los